Quizás guardas silencio con Dios, no porque hayas dejado de orar, sino porque estás cansado de hablar y no ser escuchado. Estás cansado de luchar por todos, de entregarte por completo, de arrodillarte ante quienes siguen oponiéndose a ti. Y ahora, en el fondo te preguntas, ¿sigue el Espíritu Santo obrando en mi lucha? ¿O he entrado en batallas que el cielo nunca me envió a pelear? Hay un cansancio que no proviene del cuerpo, sino del alma. Cansancio de ser demasiado fuerte durante tanto tiempo. Cansancio de obedecer, de servir, de creer, y sin embargo, parece que siempre estamos en guerra. Y lo que duele no es la lucha, sino la falta de rumbo en medio de ella. Lo que pesa no es el enemigo, sino el silencio de Dios cuando todo a nuestro alrededor parece gritar. Quizás este sea tu lugar ahora, un campo de batalla donde el cielo está en calma y el corazón está confundido. Pero déjame decirte algo con sinceridad y cuidado. No todas las guerras son tuyas. No todo silencio es abandono. Veces, el espíritu calla no porque te haya abandonado, sino porque has entrado en un territorio al que no te envió. Hay batallas que parecen espirituales, pero son emocionales. Hay oraciones que parecen fe, pero son intentos de convencer a Dios de que haga lo que quieres. Y mientras insistes, Él espera. Mientras clamas, Él observa. No porque sea indiferente, sino porque es demasiado sabio para aplaudir tu confusión. Necesitas saber esto. No está mal reconocer que estás luchando de la manera equivocada. No es debilidad darse cuenta de que has entrado en una guerra sin una estrategia divina. Esto es madurez. Esto es verdadera rendición. Porque el mover del Espíritu no comienza con fuerza, comienza con rendición. Y quizás lo que falta no es más fe, sino menos control. Quizás la liberación que tanto anhelas no llegue con gritos de victoria, sino con el silencio de alguien que finalmente comprende. Necesito dejar de luchar como si fuera el general de esta guerra. En este video te acompañaré a través de 7 verdades espirituales que revelan actitudes sencillas pero profundas que desatan la acción del Espíritu en tu vida, no solo para superar las dificultades externas, sino para restaurar la paz interior. Porque hay guerras que Dios quiere ganar por ti, pero solo después de que dejes de insistir en luchar sin Él. Y cuando llega ese momento, cuando el alma se rinde, el cielo se mueve. No con ruido, sino con respuesta. No con espectáculo, sino con presencia. Y es esta presencia la que necesitas más que cualquier victoria. Antes de continuar, haz una pausa. Respira hondo. Si este tema te ha tocado profundamente, es porque el Espíritu te llama a escuchar con más que solo tus oídos, con el corazón. Así que suscríbete a este canal ahora, activa las notificaciones, comenta amén y acompáñanos en este viaje de revelaciones espirituales. Aquí, cada palabra tiene un propósito y cada video es una respuesta para quienes están cansados de luchar sin rumbo. Cuando el Espíritu calla, el error silencioso que libra su batalla. A veces la oración continúa, pero el cielo parece no responder. Repites las mismas palabras, lloras por los mismos dolores, insistes en las mismas promesas, pero algo en tu interior sabe, ya no funciona. Y entonces surge la duda, ¿estoy siendo probado o me estoy desviando? ¿Será resistencia del enemigo o terquedad de mi alma? La confusión se instala porque la línea entre la fe y la insistencia emocional es mucho más delgada de lo que parece. Y el Espíritu, cuando calla, no castiga, señala. Hay momentos en que te arrodillas para interceder, pero en realidad le estás rogando a Dios que acepte tu propia estrategia. Pides una respuesta, pero la exiges como deseas. Y cuando no sucede, sufres, te frustras, te sientes rechazado por Dios.
Pero lo que ocurre es algo más. Luchas como si actuaras por fe, pero en el fondo te mueve la autocompasión. Una autocompasión disfrazada de oración, ayuno y súplica, pero que al final busca consuelo, no transformación. Dios no se mueve cuando usamos la fe como escudo para evitar el cambio. No actúa cuando intentamos convencer al cielo con lágrimas que ocultan nuestra desobediencia. A menudo, el error no reside en la fuerza con la que oras, sino en la dirección que señala tu oración. Puedes orar con los ojos cerrados, pero si tu corazón está apegado a sus propios planes, el espíritu guarda silencio y calla no por desprecio, sino por compasión. Porque el silencio de Dios a veces es la alarma que intenta evitar que caigamos en hoyos más profundos. Quizás estés atrapado en esta dinámica, repitiendo oraciones que una vez fueron respondidas, pero que hoy son solo un hábito. Repites estrategias que funcionaron en Jericó, pero ahora estás en Jai, y Jai no es Jericó. Lo que derribó muros allí puede hundirte aquí, porque el mover del espíritu no se repite con fórmulas, se manifiesta mediante dirección, y quienes no se dan cuenta de esto terminan luchando con armas antiguas en nuevos frentes, y pierden, desperdician tiempo, pierden fuerza, pierden fe. El pueblo de Israel derrotó a Jericó porque obedeció cada detalle, pero perdió en Jai porque intentó repetir lo que Dios ya había logrado. El mismo pueblo, el mismo Dios, pero resultados completamente diferentes. ¿Por qué? Porque Dios no se apega a los métodos, se apega a la obediencia. Cuando insistes en aplicar una vieja estrategia en un momento nuevo, conviertes tu fe en terquedad. Y esta terquedad espiritual puede ser el mayor obstáculo para el cambio que tanto esperas. El espíritu se mueve donde hay sensibilidad. Y la sensibilidad no es emoción descontrolada, sino discernimiento. Discernir cuándo es momento de avanzar y cuándo es momento de detenerse. Discernir cuándo la resistencia proviene del enemigo y cuándo es Dios quien dice, este no es el camino. Porque hay puertas cerradas que no son demoníacas, sino que son protección. Hay retrasos que no son injusticia, sino un desvío. E incluso el silencio del cielo puede ser un llamado para que te detengas y escuches con tu espíritu, no solo con tus oídos. Israel solo ganó cuando dejó de repetir Jericó en lugares que no lo eran. Y quizás tú debas hacer lo mismo ahora. Deja de repetir lo que antes funcionaba, pero que ahora se ha convertido en un obstáculo. Deja de usar la fe para resistir, donde Dios te pide que te rindas. Porque el espíritu no está lejos, simplemente no es cómplice de tu terquedad. Y cuando te des cuenta de esto, comprenderás. El silencio de Dios nunca fue abandono. Fue una advertencia, fue amor, fue un intento de guiarte de vuelta al lugar donde Él todavía se mueve. La fe que duele, cuando orar sin obedecer es un sabotaje espiritual. Hay una oración que parece ferviente, pero en el cielo suena a vano. No porque Dios desprecie a quienes claman, sino porque clamar sin obedecer es como gritarle a una puerta que uno mismo ha cerrado. Y muchos lo hacen. Oran, ayunan, piden, lloran, pero siguen negándole al Espíritu Santo lo único que pide antes de actuar, el arrepentimiento. No el arrepentimiento automático, mecánico y ensayado, sino el que se traduce en un cambio real, el que se ve en acciones, no solo en palabras. Puedes pasar horas clamando, pero si no hay verdad en tu entrega, el cielo no se conmoverá. A Dios no le impresiona el volumen, se mueve a través de la obediencia. Y muchas personas se frustran no porque Dios no responda, sino porque insisten en justificar comportamientos que contradicen lo que piden en oración.
La fe, cuando se usa para encubrir la rebelión, se convierte en sabotaje. Es como intentar encender una vela en el viento. Hay intención, hay fuego, pero no hay sustento. Por eso Isaías 58 nos confronta tan directamente. El pueblo ayunó, se humilló, buscó el rostro de Dios, pero el Señor miró y dijo: «Este no es el ayuno que deseo». Porque mientras sus labios clamaban, sus corazones mantenían la opresión, el egoísmo y la dureza. Y Dios, que ve lo secreto, rechaza el espectáculo de la fe performativa. No responde a la religiosidad estética, responde al quebrantamiento que transforma actitudes, que libera a otros, que se sacrifica en silencio. ¿Cuántas veces has dicho: «Señor, úsame», pero te has negado a perdonar a quienes te hicieron daño? ¿Cuántas veces has clamado por una respuesta, pero has ignorado la sutil incitación del Espíritu que te pide simplemente cambiar? Aquí es donde la fe empieza a doler, no porque creer sea malo, sino porque creer sin obedecer daña tu propia esperanza. Es como intentar cosechar fruto de un árbol que te niegas a regar. Y la semilla no tiene la culpa, es la negación persistente la que necesitas profundizar. Ahora respira, piensa, ¿qué en ti contradice tus oraciones? ¿Qué actitud mantienes, aun sabiendo que te cierra los cielos? Porque hay coherencia espiritual que libera los cielos y hay contradicción espiritual que los bloquea. Y Dios, por amor, no bendice lo que podría distanciarte de Él. No aprueba planes que deshonran sus principios. No dice amén a un viaje que te lleva de vuelta a Egipto solo porque lo pediste con lágrimas. No se ganan las guerras espirituales con excusas humanas. El dolor que sientes puede ser legítimo, la lucha real, la soledad sofocante. Pero nada de este dolor justifica permanecer en caminos que Dios ya ha revelado como equivocados. Y mientras intentas convencer al cielo de que tus intenciones son buenas, Dios te pregunta: ¿pero dónde está tu obediencia? Porque la fe que no genera cambio es una ilusión. Llorar sin conversión es ruido. Y esto no es condenación, es liberación. Porque la buena noticia es que el Espíritu Santo sigue disponible, sigue obrando, sigue hablando. Y si hoy escuchas con el corazón abierto, Él puede guiarte de vuelta al lugar donde tu fe ya no será una armadura rota, sino un puente vivo entre tu dolor y la acción de Dios. Pero todo comienza con un arrepentimiento visible, con decisiones difíciles, con una obediencia que duele, pero sana. Y cuando esto sucede, la oración deja de ser un clamor y se convierte en la llave. Y el cielo se abre. De verdad, guerra ganada en secreto, el poder de las decisiones invisibles. Muchos anhelan la victoria aparente, pero pocos soportan el silencio que prepara. Desean el testimonio público, pero no soportan las decisiones privadas que el cielo exige primero. Pero el Espíritu actúa donde hay renuncia antes que visibilidad. Se manifiesta no en victorias proclamadas, sino en decisiones ocultas. Es en lo invisible donde se forja la autoridad espiritual. Es en la oscuridad donde se prueba la luz. Quizás no te des cuenta, pero algunas de las mayores guerras espirituales no ocurren frente a los hombres, sino frente al espejo. Se ganan en salas silenciosas, en corazones que perdonan sin responder, en voluntades que se rinden sin aplausos, porque hay una clase de fidelidad que no brilla a los ojos humanos, pero que atrae la acción del Espíritu como ninguna otra. Es cuando actúas correctamente incluso cuando no hay nadie cerca, cuando sueltas aquello a lo que querías aferrarte, cuando le dices sí a Dios incluso sin entender por qué. Hay personas que esperan señales cuando Dios ya espera su acción. Esperan confirmación cuando el Espíritu ya les ha susurrado la dirección. Y en este impasse pierden tiempo, pierden fuerza y la oportunidad de experimentar algo nuevo.
El mover del Espíritu no es un espectáculo para los sentidos, es fruto de la obediencia silenciosa. A Dios no le impresionan quienes oran con belleza, sino quienes obedecen en secreto. No se trata de ser visto, se trata de estar completo incluso cuando nadie mira. El perdón, por ejemplo. Mucha gente dice haber perdonado, pero aún vive aprisionada por los recuerdos que alberga a diario. Pero hay un tipo de perdón que rompe cadenas invisibles. No es el perdón del que hablamos, es el perdón que vivimos. Es lo que entregamos profundamente, aunque la herida aún duela. Este tipo de perdón abre las puertas al mundo espiritual, no por arte de magia, sino porque te alinea con el corazón de Dios. Y donde hay alineación, hay presencia. Y donde hay presencia, hay victoria, aunque lleve tiempo. David no derrotó a Goliat en el campo, lo derrotó en los campos donde nadie lo veía. Lo derrotó cuando cuidaba sus ovejas con excelencia, a pesar de ser el hijo olvidado. Lo derrotó cuando mató al león y al oso sin testigos. Su victoria sobre Goliat solo reveló lo que ya se estaba construyendo en secreto. Y lo mismo te sucede a ti, no importa si nadie ve. El cielo ve y el cielo recompensa. Muchos esperan reconocimiento antes de obedecer, pero el Espíritu no se mueve donde hay negociación, actúa donde hay rendición, y la rendición es invisible. Es esa decisión de no responder a una acusación, es ese impulso negado, es ese hábito que rompes en silencio. No es ruido, es renuncia, y la renuncia, incluso en silencio, grita en el mundo espiritual. Quizás tu mayor batalla hoy no sea la de afuera, sino la de adentro. Y ahí es donde el Espíritu quiere actuar, no con fuerza, sino con paz, no con una respuesta rápida, sino con una presencia constante. Y todo comienza con una decisión, la decisión de ser fiel, incluso en la oscuridad, de obedecer, incluso sin comprender, de ganar, aunque nadie sepa que hubo una batalla. Porque es en secreto donde comienza la gloria, y es allí donde los cielos se inclinan. Dios no se mueve donde hay manipulación emocional. Hay una clase de oración que no se eleva. No por falta de fe, sino por exceso de resentimiento. No por falta de súplica, sino por chantaje disfrazado de llanto. Y el Espíritu Santo, siendo santo, no se mueve donde hay manipulación. No se manifiesta en altares construidos sobre el victimismo espiritual. No responde a los corazones que intentan forzar a Dios a actuar bajo el peso de un dolor mal curado. Porque el dolor no es moneda corriente, y el cielo no negocia con chantaje emocional. Quizás ya lo hayas hecho sin darte cuenta. Lloraste, lloraste, gritaste, pero en el fondo decías: Dios, si me amas, dame esto. Si me escuchas, cambia aquello. Y sin querer, convertiste la oración en una exigencia, el llanto en un contrato, la fe en un trato. Pero Dios no es cómplice de nuestras evasiones emocionales. No nos apoya cuando usamos la espiritualidad para ocultar el resentimiento, alimentar la culpa o justificar comportamientos que ya nos ha pedido que dejemos. Lo cierto es que muchos usan el dolor como excusa para no cambiar. Encubren su dolor con espiritualidad, ocultan su necesidad con la intercesión, pero el Espíritu no se deja engañar. Él ve en lo profundo del alma, discierne entre el consuelo sincero y la manipulación disfrazada. Y mientras intentas convencer a Dios de que actúe basándose en lo mucho que has sufrido, Él sigue esperando que entregues lo que aún te aferras. Hay personas que usan la oración para mantener viva una herida que ya debería haber sanado. No oran por sanación, sino por justicia, pero no por la justicia de Dios. La justicia del orgullo herido. Quieren respuestas que validen su dolor, no que transformen su alma, y en esta dinámica impiden la acción del Espíritu, porque el Espíritu no opera donde hay idolatría del dolor.
solo se manifiesta donde hay sed de restauración. Pregúntale a tu corazón, ¿busco consuelo o transformación? Claro por una respuesta, o intento usar a Dios como escudo para no perdonar, no soltar, no reposicionarme. Porque hay una delgada línea entre el quebrantamiento y la manipulación, y quienes no están atentos cruzan esa línea creyendo ser espirituales, cuando en realidad solo mantienen una identidad de víctima. La presencia de Dios no habita en altares erigidos con lágrimas de autocompasión. Habita en corazones que reconocen, Señor, sigo herido, pero ya no quiero vivir con lo que me hirió. Porque al Espíritu Santo no le mueven los gritos, sino la entrega. Responde no a la presión emocional, sino a la verdadera entrega. Y recuerda esto, Él no te rechaza porque estés herido. No se aleja porque estés enojado, cansado o triste. Él comprende tu dolor, pero no permitirá que uses ese dolor como armadura contra el cambio que quiere lograr. Él esperará. Espera hasta que tu oración deje de ser una exigencia y se convierta en rendición. Hasta que dejes de intentar convencer a Dios de que cambie a la otra persona y le permitas cambiarte a ti. Porque cuando eso sucede, el cambio comienza. Y lo que antes era una carga se convierte en paz. Y lo que era control se convierte en confianza. Y lo que era manipulación se convierte en sanación. De verdad, la autoridad espiritual no se declara, se revela en medio del dolor. Hay personas que caminan en silencio, pero tienen una autoridad que hace que el cielo se mueva y el infierno se calle. No necesitan proclamar que tienen la unción, no necesitan justificarse, no necesitan demostrarlo, porque quienes verdaderamente llevan el Espíritu lo revelan en el dolor, no en las apariencias, en la firmeza ante la tormenta, en la paz que no depende de las circunstancias, en el perdón que sangra pero no se retira. Probablemente te hayas preguntado, ¿por qué algunas personas que ni siquiera parecen tener mucha fe ganan batallas que yo aún no he logrado ganar? Y la respuesta puede ser dura pero liberadora. Quizá no tengan más fe, quizá solo tengan menos vanidad espiritual, quizá simplemente hayan aprendido a obedecer en silencio, sin negociar con Dios, sin intentar controlarlo todo, porque la autoridad espiritual no se mide por cuánto hablas de Dios, sino por cuánto te entregas a Él cuando todo se derrumba. Es en el dolor que se pone a prueba el carácter de la fe, y es en el sufrimiento que el Espíritu Santo revela quién tiene raíces y quién solo hojas. Cuando llega la batalla, no son las palabras las que sostienen, sino el espíritu quebrantado. Es el corazón que sigue doblegado, aún sin ver resultados. Es el alma que permanece en paz, incluso con la espada apretada contra el pecho. Porque quienes tienen el espíritu llevan paz, incluso en medio de la espada. Hay una profunda diferencia entre la audacia espiritual y el impulso carnal. La audacia proviene de la intimidad con Dios. El impulso proviene de la prisa por demostrar poder. Y muchos confunden la agresión con la autoridad. Luchan con fuerza bruta, cuando Dios quiere que luchen con sabiduría. Se defienden con palabras duras, cuando la única defensa debería ser el silencio de quienes confían. Y en este exceso de fuerza terminan anulando la dulzura con la que actúa el Espíritu. La verdadera autoridad es silenciosa. Se manifiesta cuando renuncias a la razón para preservar la paz, cuando soportas la injusticia sin renunciar a la fe, cuando sufres en silencio, pero no dejas de amar, cuando te hieren, pero no te vengas. Es entonces cuando el cielo reconoce quién eres, no por lo que dices ser, sino por quien sigues siendo, incluso cuando todo en tu interior te grita que te rindas. Si quieres entender dónde reside tu autoridad espiritual, observa el dolor que soportas en silencio.
las veces que perdonaste sin respuesta, las veces que amaste sin reciprocidad, las veces que te mantuviste firme incluso sin comprender. Es en este lugar donde el Espíritu te encuentra. Es en este espacio de dolor sin rebeldía, de lágrimas sin murmuraciones, donde se forja la autoridad. No en el escenario, sino en el desierto. No entre la multitud, sino en la soledad. No en la declaración, sino en la entrega. Y si tu corazón aún intenta demostrarle algo a alguien, quizá aún no lo entiendas. Dios no te dio autoridad para presumir. Te la dio para que la lleves. Llévala entre lágrimas, entre el cansancio, entre la fidelidad. Y cuando haces esto sin exaltarte, sin imponerte, sin buscar reconocimiento, entonces el cielo te reconoce. Y cuando el cielo reconoce, no hay guerra. Porque donde hay autoridad legítima, el Espíritu se mueve, incluso sin aplausos, incluso sin ruido, incluso en el dolor. Cuando detenerse es obediencia y no cobardía, hay dolores que no nacen de la guerra en sí, sino de persistir en batallas que Dios ya ha terminado. Y lo más cruel es que muchas de estas batallas comenzaron con fe, con dirección, con promesas, pero con el tiempo se convirtieron en altares para nuestro propio orgullo. Seguimos luchando no porque Dios esté ahí, sino por miedo a parecer débiles. Insistimos no por obediencia, sino por apego. Y el Espíritu, en silencio, nos observa, esperando que entendamos que detenerse a veces es el gesto más espiritual que existe. No eres débil por detenerte. No eres cobarde por reconocer que el cielo ya cerró esa puerta. No has perdido la fe al dejar ir algo. Porque hay batallas que parecen espirituales, pero son emocionales. Son lugares que una vez fueron una promesa, pero hoy se han convertido en prisiones. Y el corazón, lleno de buenas intenciones, sigue intentando forzar un movimiento que Dios ya ha apagado. Es entonces cuando oras, ayunas, clamas, pero todo a tu alrededor grita que el ciclo ha terminado. La persistencia sin discernimiento se convierte en idolatría. Y hay muchas personas que idolatran relaciones, ministerios, lugares, ideas, que Dios ya les ha pedido que abandonen. Pero por miedo al dolor, por miedo a la culpa, por miedo al juicio, siguen aferrándose. Continúan en nombre de la fe, sosteniendo algo que solo consume, que solo drena, que solo duele. Y luego confunden el amor de Dios con la ausencia. Pero Dios no está lejos, simplemente se ha ido y dejó al Espíritu para mostrarte que ha llegado el momento de soltar. Josué era un líder, un guerrero, un elegido, pero incluso él tuvo que detenerse, tuvo que escuchar a un ángel decir, no está aquí. Y eso no era debilidad, era dirección. Porque hay momentos en que hasta los más valientes deben descender de la batalla para escuchar al cielo, para discernir si aún es tiempo de luchar, o si es el momento de confiar. Y confiar, a veces, significa soltar lo que se ha convertido en un altar, pero donde Dios ya no mora. El dolor de soltar algo que una vez fue una promesa es real. Nadie lo niega. Es el duelo de una expectativa. Es el fin de un esfuerzo. Es el silencio tras tantos gritos de fe. Pero es en este silencio que Dios restaura el rumbo. Es en esta pausa que habla con claridad. Es en este ya no está aquí que el Espíritu señala que aún hay un nuevo lugar. Porque Dios no borra historias, redirige en caminos, pero solo puede guiar a quienes dejan de luchar solos. Quizás lo que sientes ahora mismo no sea solo fatiga, sino resistencia divina. No porque Dios quiera frustrarte, sino porque quiere salvarte. Salvarte de un futuro que no puedes ver. Salvarte de un dolor mayor en el futuro. Y la única manera de protegerte
es hacer que pares ahora, no como castigo, sino como protección. Así que escucha esto con el corazón. Detenerse no es rendirse. Detenerse es a veces el acto más valiente que una persona llena del Espíritu puede realizar. Es reconocer que la batalla ya está decidida y que ya no necesitas sentirte herido por algo que Dios ya ha logrado. Cuando comprendes esto, la paz regresa, tu respiración cambia, tu corazón se calma y el Espíritu vuelve a moverse, no en el ámbito de la insistencia, sino en el de la obediencia. Y ahí es donde comienza lo nuevo, de verdad. El movimiento del Espíritu no comienza con ruido, sino con entrega. Vivimos rodeados de ruido, gritos urgentes, exigencias invisibles, expectativas que presionan al alma a mostrar fuerza cuando, en realidad, solo desea descanso. Y en este ambiente de ruido constante, muchos confunden la intensidad emocional con la presencia de Dios. Pero el Espíritu no se conmueve por el volumen de tus emociones, se manifiesta en la profundidad de tu entrega. El movimiento comienza donde termina el yo, cuando el altar deja de ser un escenario y se convierte en un lugar de entrega. Puedes cantar más fuerte, orar más y fuerte, llorar más profundamente, pero si el altar sigue lleno de ti, el fuego no descenderá. Porque Dios no comparte el altar con el orgullo, ni con el control, ni con la falta de fe disfrazada de fe. No le impresiona el desempeño del alma. Se entrega a quienes ya no necesitan demostrar nada, a quienes han dejado atrás los argumentos, las exigencias y las máscaras, a quienes dicen en silencio: Señor, ya no quiero ganar, quiero obedecerte. Existe una cultura espiritual que confunde la emoción con la unción, pero las mayores liberaciones en la Biblia no se produjeron con gritos, sino con silencio. El silencio de Moisés ante el mar, el silencio de Ana en el templo, el silencio de Jesús ante Pilato. Porque el mover del Espíritu no comienza cuando hablas, sino cuando te rindes, cuando dejas de luchar por convencer a Dios y empiezas a permitirle transformar tu corazón. El Espíritu actúa cuando el altar está vacío de ego, y este es el altar más difícil de construir, porque exige renuncia sin audiencia, perdón, sin reconocimiento, fe sin garantías. Pero es allí donde los cielos se inclinan, allí donde el fuego llega, allí donde su presencia lo cambia todo, no con espectáculo, sino con verdad, no con ruido, sino con dirección. Y cuando esto sucede, ya no necesitas forzar la presencia. Te encuentra, te envuelve, te lleva. Quizás lo que aún bloquea el obrar de Dios en tu vida no sea la profundidad de tu dolor, sino cuánto deseas controlar el proceso de sanación. Quizás lo que necesitas entregar no es un área específica, sino el derecho a comprenderlo todo. Porque la verdadera fe no necesita explicaciones, camina incluso en silencio, incluso sin aplausos, incluso sin señales visibles. Así que pregúntate honestamente, ¿qué no he entregado aún por completo? ¿Qué parte de mi corazón aún lucha por mantener el control? Porque solo hay fuego donde el altar está disponible. Solo hay presencia donde hay entrega. Y solo hay milagro donde hay espacio para que Dios sea Dios. Y no solo una respuesta a mis exigencias. El fuego solo desciende cuando el altar ya no es tuyo, cuando dejas de negociar y empiezas a confiar, cuando dejas de pedir ayuda y empiezas a abrirte a ser moldeado. El mover del Espíritu comienza en el momento exacto en que dejas de pedirle a Dios que cambie a los demás y le pides que te cambie a ti, no para ser aceptado, sino para ser completo. Y completo, el Espíritu encuentra un lugar, y cuando encuentra un lugar, lo transforma todo, desde lo más profundo hasta lo invisible.
porque donde hay entrega hay presencia, y donde hay presencia hay paz, firme, silenciosa, inquebrantable, la paz de quienes ya no necesitan vencer para saber que están a salvo, la paz de quienes llevan a Dios y eso es suficiente. Ahora que el camino se ha abierto, quizás te des cuenta de que la guerra que más te dolió no fue la que vino de afuera, sino la que rugió en tu interior. La guerra entre la fe que aún cree y el corazón que se ha cansado. Entre la obediencia que duele y el deseo de persistir en un camino que Dios ya no confirma. Y si te encuentras en esta situación, recuerda esto. El Espíritu Santo no se mueve porque grites, insistas o ayunes sin parar. Se mueve cuando reconoces, necesito dejar de luchar solo. Cada actitud que se revela aquí no es una fórmula, sino una invitación. Un llamado a abandonar el reino de la religiosidad cansada y entrar en el lugar de la presencia viva. A dejar de repetir Jericó donde no hay muros. A orar menos con la boca y más con la vida. A comprender que la autoridad espiritual no reside en la elocuencia, sino en la integridad cuando nadie ve. Que la fe que Dios honra es la que cambia de comportamiento antes de exigir respuestas. Y que el verdadero altar es aquel donde el yo ya no reina. Quizás ahora te das cuenta, no es que Dios no esté luchando por ti, es que tú has estado intentando luchar por Él a tu manera, y eso es agotador, es frustrante, te está alejando de la paz que Él prometió. Pero hoy quizás sea el día para detenerte, para bajar de la batalla que se ha convertido en un altar, para soltar el arma que se ha convertido en una muleta, para soltar la justificación que se ha convertido en una prisión. Porque donde hay rendición, desciende el cielo, donde hay verdad, llega el fuego, donde hay obediencia, la victoria ya ha comenzado, aunque los ojos no puedan verla. Así que descansa, porque el Espíritu Santo no te ha abandonado, simplemente te esperaba en el lugar correcto. En el lugar donde termina la guerra y comienza la paz, en el lugar donde no necesitas demostrar nada ni defenderte de nadie, en el lugar donde ser débil no es pecado, es un punto de partida, donde detenerse no es rendirse, es reverencia, y donde el silencio no es ausencia, es presencia, una presencia que sana, que restaura, que guía, que transforma. Que el obrar de Dios comience no en lo profundo de tu dolor, sino en lo profundo de tu entrega, porque Él sigue siendo el mismo y sigue actuando, pero solo donde el altar ya no tiene dueño, solo donde el alma dice, ya no quiero salirme con la mía, quiero obedecer la tuya. Este es el lugar, este es el momento, este es el espíritu, y Él ya ha comenzado, en silencio pero con poder, en paz pero con gloria, en ti, aquí, ahora. Si este mensaje te resonó, compártelo, no para difundir contenido, sino para liberar a alguien que aún intenta ganar con las armas equivocadas. Suscríbete si aún no lo has hecho, y quédate con nosotros. Porque este canal no se trata de videos, sino de guía para quienes están cansados de simplemente sobrevivir. Que el Espíritu te siga hablando incluso después de que termine este video. Y recuerda, quienes tienen el Espíritu nunca luchan solos.